Y estamos en ese camino. Un camino con obstáculos. Pero es el camino que a partir del esfuerzo personal nos va a llevar a ese futuro mejor para todos. Por eso es importante que creamos en nosotros mismos, en lo que estamos haciendo. Y que esto, como dije antes, va en serio. Por este camino vamos a un futuro mejor para todos los argentinos y estoy cada día más convencido de eso. Hace un mes, Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario, vino aquí y dejó un claro respaldo del proceso económico, del gradualismo que viene llevando adelante este gobierno. Y esto también para dejar la tranquilidad a los argentinos de que no es cierto que la historia se repita siempre. No es cierto que estemos condenados a vivir una repetición de sucesos. Justamente porque este programa económico que lidera el presidente Macri incorpora los aprendizajes de los errores que nos llevaron a crisis en el pasado en la Argentina. En mi opinión no requiere ninguna aprobación del Congreso por el artículo 60 de la propia Ley de Administración Financiera, que prevé que aquellos organismos multilaterales a donde la Argentina es socio no requiere un consentimiento previo del Congreso. ¿Sabe qué es lo que quieren negar? Este mejor equipo en echarle la culpa a otro, en no hacerse responsable de nada. Porque lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico que ha sido además mal aplicado, con impericia, con problemas, con tensiones, con contradicciones. Estamos por aprobar uno de los proyectos más trascendentes que han pasado por este Congreso en los últimos 2 años. Y es por eso que vemos con tanta alegría que llega con un consenso casi unánime luego de una muy fructífera discusión en esta Cámara y en el Senado. Bueno, la salida bancaria. Yo sé que todo el mundo está pensando en el dólar, en el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones en Washington, en lo que está pasando en diputados, en el Congreso, en medio de una sesión muy complicada y con altísimo voltaje político, porque además hay una movilización en el exterior y porque efectivamente aquí ya está el ministro Guillermo Dietrich, porque está llegando Martín Tetaz, porque obviamente también es el día de la renuncia del juez. Yo sé que está todo el mundo pensando hasta inclusive en el Boca campeón, si es que consolida el empate. Si es que consolida el empate. ¿Dicen que no da el micrófono? No están dando el micrófono. Bueno, puede pasar. Puede pasar, digamos. Bienvenido, Nacho. Puede pasar. Argentina, estaba pensando, Paulino, en cómo cambió el escenario y lo importante que vuelve a ser el fútbol en este momento, ¿no? Imaginaba un escenario de la selección argentina triunfal en Rusia, sería el mejor acompañamiento, más allá de el crédito del Fondo Monetario Internacional que necesita el gobierno para salir de esta tormenta, ¿no? En el gobierno no les gusta hablar de tormenta, pero indudablemente es un momento tenso, un momento que genera dudas y que obviamente el gobierno necesita pasar como sea. Gracias, Nacho, por el aguante. ¿Se escucha ahora? ¿Hay buen sonido? Sí, te escucho. Te escucho. Fuerte y claro. Claro, voy a hacer esto que no corresponde. Bueno, decía, el tema de las entraderas. ¿Por qué? Porque hubo una en Mar del Plata, porque hubo una en Rosario, porque hubo otra en La Plata. 3 entraderas en simultáneo el mismo día. Rosario, que además tuvo 2 batallas casi campales entre distintas facciones que terminaron con 2 homicidios. Se supone que son ajustes de cuenta fruto del narcotráfico. Rosario, que está puesta en primera plana a propósito de esa cuestión. Cosa juzgada, lo de Ballesteros deja el cargo el 1 de junio. Sí, en principio obviamente lo tiene que aceptar el Ministerio de Justicia. Yo creo que todo se encamina a un sí. Le van a aceptar la renuncia. Él está de licencia actualmente por cuestiones de salud. Si bien no alegó razones personales ni nada, él simplemente pidió la renuncia, sin decir el por qué pide la renuncia.
Todos sabemos que es porque su médico le ha recomendado que no vuelva a la actividad porque realmente está bastante delicado luego de los 7 stents que le han colocado. O sea, Ballesteros se va en la sospecha de haber cobrado plata para liberar a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Así es. Alguien que estuvo sindicado como uno de los malos jueces de fines de los 90, ya desde entonces cuestionado. Sin embargo, para otros prestigioso, en cualquiera de los casos, alguien que no va a ser eyectado, va a cobrar su jubilación, no va a ser siquiera juzgado y se va a ir bajo la sombra y la sospecha de haber hecho lo que no sabemos se hizo. Bueno, justamente Ballesteros estaba siendo investigado ahora en el Consejo de la Magistratura luego de que Elisa Carrió presentara una denuncia y ya se habían abierto las declaraciones juradas de Ballesteros justamente para ver su crecimiento patrimonial, ¿no? El razonamiento del gobierno es el siguiente, le van a firmar la renuncia, ya lo adelanto, lo van a... Sí. Andate a tu casa, el razonamiento es... Si llevamos esto a un juicio político, como ha ocurrido en otros casos, tal vez zafe Ballesteros y mejor sacárselo encima rápido. Hoy operaron a Fernando de la Rúa, fue intervenido quirúrgicamente por un problema cardíaco, pero está recuperándose. 2 stents, llegó con infartos. Todo esto en una clínica, en un sanatorio porteño, a los 80 años. Y tenemos lluvia en perspectiva otra vez como noticia. Mira, ¿sabés qué estuve pensando? Digo, algo muy bueno para Paulino. No sale el sol desde el que el dólar valía 20,50. ¿Vos sabés? Así que no va a haber sol hasta así el que domingo, no la pensé. Me sacás una sonrisa. Para presentar el clima de otra manera, porque lamentablemente van a seguir las precipitaciones hasta el sábado, se espera. Esperemos que sí se haga el sol el domingo, aunque sea una alegría para la familia, aunque sea con el sol, ¿no? Andar en bicicleta, pasear o hacer algo actividad al aire libre. Boca es campeón, va a poder festejar. Sí, ya está, tema resuelto. Yo pensaba hoy en Nacho, ¿es verdad lo que escuché? Que la gente se apuraba en el Congreso porque querían terminar rápido los asuntos para ir a ver el partido. En el Congreso pasa absolutamente todo, puede pasar. No lo tengo chequeado, pero evidentemente varios legisladores son de Boca, todo puede pasar. Todo puede pasar. De todas maneras no terminó la sesión todavía, ¿no es cierto? No, pero hay algunos que se van, salen, ven la tele, después vuelven. Una buena noticia, Paulino, de hoy es que se reglamentó la ley de víctimas. Sí. Que era tan pedida, que había sido sancionada el año pasado, pero faltaba la reglamentación y hoy finalmente esto es una realidad. Van a tener varios beneficios, van a poder tener defensor oficial, que hasta el momento lo tenían solamente los delincuentes. Hoy lo van a poder tener las víctimas. Es un paso adelante, digamos, en lo que es la búsqueda de justicia y van a poder llamar a aquellos que estén interesados, si fueron víctimas de un delito, 24 horas del día, los 365 días del año al 149. Bueno, a todo esto hay mucha incertidumbre política, obviamente, pero también renunció Monseñor Héctor Aguer. Efectivamente, hoy presentó la renuncia, dice que la va a hacer efectiva el próximo 24 de mayo, cuando cumple años, es el arzobispo de La Plata. Eso va a referéndum del Papa, que ya por supuesto la va a aceptar, y en 2 o 3 meses tendremos nuevo obispo en la localidad de La Plata. Que es la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, pero digamos, Monseñor Héctor Aguer ha convocado una nueva movilización contra la despenalización del aborto, tema que va a volver a ser discutido en comisión otra vez mañana, como cada martes y jueves. Todo esto en La Plata de cara al próximo domingo. La movilización en Plaza Moreno, la plaza más importante de la ciudad de Las Diagonales. O sea, hoy se fue, o presentó la dimisión. Más conservadores, perdón. Ballesteros, se fue el arzobispo Héctor Aguer, pero no se va ninguno de los integrantes del gabinete, porque cambio de gabinete eventualmente no hay, lo descartó de plano Marcos Peña. Sí. Pero como todo en la Argentina, cada vez que alguien desmiente un cambio de gabinete es porque en realidad algo están pensando. Sí, hubo muchos rumores en las últimas horas, para mí influenciadas por tal vez algunos cortocircuitos en cuanto a la información y la comunicación. Me parece que con esto Peña zanjó toda duda. En este punto hay que darle la derecha, no va a haber en el corto plazo, al menos en el corto plazo, y sobre todo en el área económica, que es donde más críticas hay, un cambio. Uno no imagina que vaya a haber un cambio en, por decir, un Ministerio de Justicia, ¿no? No, estamos hablando de cambios en otras áreas. Me parece que el mercado está esperando otras señales. Hoy habló Marcos Peña por primera vez en medio de la crisis. Había sido escueto, a mi gusto, con mala puesta en escena lo de Macri de ayer. Lo de Duhovne había sido bastante lamentable el viernes, teniendo en cuenta que viene de un comunicador.
casi la gente no entendió de qué estaban hablando, no fue efectivo. Y la verdad es que hoy, por lo pronto, Marcos Peña, en fin, habló, no pudo precisar absolutamente nada. Salvo que van a pedir un crédito a stand-by, perdón. Fue preventivo el tema de los nombres, de que no va a haber cambios, me parece por esta insistencia, como venía planteando yo en los últimos días, de que hay un sector del radicalismo que le está pidiendo a Mauricio Macri un ministro de Economía fuerte. Me parece que si tenés al ministro de Economía negociando un préstamo en el FMI, tenés que despejar dudas rápidamente. Y si tenés aliados que te piden la cabeza de ese ministro, lo único que tenés que hacer es empoderarlo, al menos por ahora, ¿no? El círculo rojo, de nuevo, porque no es solamente el radicalismo. Por donde andás, te están pidiendo un ministro fuerte. Incluso y es la batalla cultural que viene dando Macri desde que le decían acordar con Sergio Massa. Bueno, a veces se revitalizan las discusiones. Querido Martín, te estás bienvenido. Buenas noches. Gracias por la invitación. Faltaba más. Qué nochecita, ¿no? Qué lujo aparte, ¿no? Tenerlo pues, qué lujo tener a Martín en este momento. Nosotros acabamos de empatarle a Boca y nos escapó el partido en el último minuto, lo teníamos contra el arco, así que mirá. Nos hubieras dado una alegría a los hinchas de River. Somos todos de River en la mesa. Pero no importa, está bien, te aceptamos así igual. Así que vengo bien dentro de todo, ¿no? Venía amargado, pero en los últimos 5 minutos le empatamos y casi... Ministro Dietrich, bienvenido, gracias por este ratito. Buenas noches. Sí. Muchas que informé. De algunas otras no. ¿Se frena el programa PPP? No. Después voy a ir a todo el resto, pero algunas áreas específicas quiero... Qué bueno que hayas empezado por eso. Porque yo pensaba, ¿no? Decir, pongamos un paréntesis, que es cierto que es difícil poner un paréntesis lo que pasó estos últimos 7 días, pero hace 14 días. Espere, porque tenemos un problema en ese micrófono ahora. Hoy no estamos bien con los micrófonos. Bueno. De vuelta. Es Nacho. Expliquemos lo que es. En realidad esto es una estrategia mía como para tapar un bache, ¿no? Pero, Paulino, explica lo que es la PPP también, porque... No, espera. Ya voy a explicar lo que es el programa público-privado. Quiero pedirte, Martín, entonces, que aprovechemos y circunscribamos lo que ha ocurrido hoy. Yo traje algunas placas para que vos me ayudes a interpretar lo que económicamente ha sucedido. Mire, básicamente hoy la Argentina tuvo este correlato de indicadores que van a ver aquí. En principio, lo que hemos tenido es, si lo podemos compartir, la presión sobre el dólar que no cesó, terminó en 23.13 el tipo de cambio, subió 19 centavos. El Banco Central participó en el mercado de futuros por segundo día, no en el mercado hoy, esto es, vendió dólar futuro. De hecho, las cotizaciones a julio están en 24,50, lo cual está demostrando de que efectivamente hay perspectiva de que el tipo de cambio se va a seguir moviendo, corrigiendo. Está 10% arriba de cuando todo el mundo suponía que el techo para el dólar hace 10 días era 21 pesos y que desde ahí el gobierno no quería que aumentase para tratar de contener la inflación y que no vaya a precios. El mayorista aumentó 32 centavos, terminó en 22,72. El blue saltó 50 centavos, 23,5. Hoy las tasas de las LEVAC en el mercado secundario arriba de 43%. Hoy el call money, es decir, la tasa de crédito, de préstamo de plata, liquidez entre bancos estuvo en el 36, 37. Tasas imposibles de sostener en el tiempo y que paran el nivel de actividad económica porque efectivamente frenan. Martín, corregime si estoy diciendo algo que no corresponde, el nivel de actividad y que uno puede entender que es cortoplacista para tratar de contener una eventual corrida. El Merval rebotó, sin embargo, y ganó un 6,2, entonces muchos decían, la bolsa hacía 5 jornadas que venía cayendo. ¿Por qué rebotó? Bueno, porque acá apareció eso. La ley de mercado de capital, ¿no? La ley de financiamiento productivo, esa ley descomprimió bastante el clima en la bolsa, es una ley muy importante sobre todo para las pymes en Argentina y para el segmento bancario que venía muy golpeado porque ahora permite que el crédito hipotecario sea mucho más dinámico. Te hago un resumen muy breve. Vos, por ejemplo, un banco prestaba 30 años y hasta que no volvían a entrar todas las cuotas de ese crédito hipotecario no tenía otra vez liquidez para prestar. Entonces, ¿ahora qué puede hacer? Puede vender esos créditos, por ejemplo, a un fondo de pensión que no tiene ningún apuro para cobrarlo ahora porque tiene que pagar una jubilación dentro de 15 o dentro de 20 años. Entonces, con ese dinero vuelve a prestar. Entonces, eso le da otra dinámica al sistema financiero, le permite al crédito hipotecario despegar todavía más de lo que ya despegó, que le está yendo muy bien, es uno de los motores del crecimiento de la actividad económica, y entonces eso fue bastante bien recibido en general en la bolsa. Ese fue el paradigma, la paradoja, digamos. Lo interesante de esto es que apareció una alternativa
de salida. Vos sabés que hasta ahora, digamos, el inversor que desconfiaba de la sostenibilidad del peso, en Argentina no hay alternativas prácticamente. Si no me gusta el peso y creo que hay inflación y creo que no es controlable, la única salida que tengo es el dólar. Eso, la culpa de eso es que el mercado es tan chiquitito, el mercado financiero en Argentina, que no hay alternativas. Esto es muy bueno, que haya habido una alternativa, que se robustezca el mercado financiero y que le dé alternativas, que los inversores vean que hay algo que está subiendo en Argentina, que no es el dólar, que hay una alternativa y que los inversores pueden apostar a las empresas argentinas, a la producción, al dinero dentro del sistema productivo. Me parece que eso es el dato importante de la jornada de hoy. Mirá, de hecho la placa, respecto a esa votación, fue apuntalada. La votación para los propios de Cambiemos, si podemos ver la imagen de cómo termina ese cuadro en Diputados hoy, termina siendo apuntalada por el Frente Renovador, por el espacio de Argentina Federal, que es esta, 233 presentes, había 24 ausentes, 159 afirmativos, 69 negativos y 4 abstenciones. O sea que acá el peronismo, que hasta acá cobijó la gobernabilidad en la Argentina, apuntaló también esta ley, que estaba consensuada hace un mes, pero que había sido obturado en el debate, no llegaba al recinto porque se quería imponer el debate en simultáneo a esta ley, que hoy finalmente el propio oficialismo nacional concedió, que era el de poner límites a los aumentos de tarifas o retrotraer valores a noviembre del año pasado. Otro dato más te doy. Si vos tomás el dólar de salida del cepo, ese dólar de 13,50, ¿te acuerdas cuando se salió del cepo en diciembre del 2015, el 16 de diciembre del 2015? Y lo ajustás por inflación en todo el periodo que corre hasta acá, digamos, lo mismo que le pasó a un paquete de polenta, a un alfajor, a un paquete de arroz, a cualquier cosa, el dólar hoy tendría que costar 25. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo, quiero ser claro, no estoy diciendo que mañana va a salir 25 dólares, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que el dólar, paradójicamente, a pesar de todo lo que viene pasando en las últimas 2 semanas, digamos, el dólar todavía está barato en Argentina. O sea, que a mí no me preocupa en absoluto el valor del dólar, no me preocupa en absoluto. Sí me preocupa el recorrido, por supuesto, porque el recorrido es un recorrido que genera muchísima ansiedad. En Argentina, mira, te voy a dar otro dato más y con esto te cierro. En Argentina, en los últimos 70 años hubo 15 crisis económicas, Paulino, una recurrencia casi cada 4 años y medio, una crisis. De esas 15 crisis, en 14, salvo la única que no pasó esto que te voy a contar, es la crisis del año 95, el efecto tequila. En las otras 14, la crisis vino acompañada de una devaluación. Entonces el argentino, viste, que se quema con leche, ve la vaca y llora. Entonces, la verdad que me preocupa en ese sentido que se mueva el dólar. Me preocupa en ese sentido porque empiezan a llegar los mensajes de los amigos que dicen, voy a ser literal en esto. Muchos amigos me consultan con estos movimientos y dicen, che, ¿esto se va toda la mierda? No. Palabra por Marcos Peña tuve que salir a desmentir que haya problemas con los depósitos, que se vuelve a instaurar un corralito, digamos. Muy bien, entonces ese es el tipo de ansiedades que empieza a haber en una economía dolarizada como la Argentina, con la historia de las crisis, con devaluaciones que te acabo de comentar en la Argentina, cuando se empieza a mover el precio del dólar. Muy acertado lo del Banco Central de empezar a operar en el mercado de futuros, se tomó un tiempo, había miedo de operar en ese mercado desde lo que había pasado la última vez que operó mal el gobierno anterior, nos costó 70.000 millones de pesos el error de regalar un dólar que valía una cosa y lo vendían a 10,50 cuando valía 15. Y por lo cual van a ir a juicio oral y público, entre ellos Panoli, el expresidente del Banco Central, y Kicillof. Pero esa es una herramienta fundamental, porque ese es un mercado, la gente no conoce mucho esto, pero yo voy a hacer un resumen de cómo funciona esto en 30 segundos. Este es un mercado que opera en pesos, no en dólares, paradójicamente. Dije 3 veces la palabra paradójicamente, pero hoy es un día de paradojas. ¿Por qué opera en pesos el mercado? Porque es un mercado de apuestas, donde la gente apuesta cuánto va a estar el dólar en diciembre. Yo hago una apuesta, es muy simple el funcionamiento. Yo hago una apuesta de que el dólar va a salir 27,20, esa es la apuesta hoy. Eso no quiere decir que el dólar va a salir 27,20. Si sale 28,20 en diciembre... La diferencia me la pone el Estado. Exacto. El Banco Central, que es el que tomó la apuesta, podría ser una apuesta con el Banco Central o podría ser una apuesta con privados. Hay un montón de privados apostando que no va a salir 27 también. No es solamente el Estado. Eso era con el kirchnerismo, el Estado el único que apostaba. Acá no, acá hay un montón de privados, libremente ese es el precio de mercado. Hay un montón de privados que están diciendo, no, yo creo que no va a estar 27. Bueno, ok, te tomo la apuesta. Yo digo que va a estar 27. Si a fin de año está 28,20, ese privado que me tomó la apuesta a mí me tiene que dar el peso de diferencia. Si me equivoqué yo y el dólar está mucho más barato, la diferencia la tengo que poner yo. ¿Entendés? Entonces es un mercado que permite descomprimir el precio del dólar ahora, porque nadie va a pagar un dólar ahora de 25 mangos si puede asegurárselo dentro de 2 meses en el mercado de futuros. Entonces, el mercado de futuros descomprime el mercado de dólar ahora y es un mercado que se opera en pesos. Ahora, Martín, yo te escucho y digo, si no es tan dramático y en todo caso está dentro del margen de maniobra que
podría eventualmente tener el gobierno, que se asustó demasiado, más de la cuenta, y fue un camino, porque ahora el problema es político, centralmente político. Vos tenés que arrear banderas, tenés que explicar que volviste al fondo, vas al fondo porque efectivamente las cosas no están bien, porque fracasaste probablemente, o porque tenés que ir a buscar algo para que te apuntale un programa económico que evidentemente no está dando resultados. Mira, el gobierno comete desde diciembre para acá, viene cometiendo una sucesión de errores, empezando por la famosa conferencia de prensa en la cual le quitaron la política monetaria al Banco Central, cambiaron la meta de inflación, es una serie de errores que, bueno, estratégicamente no quieren reconocer, pero es preocupante que no lo reconozcan. Siguen poniendo el dedo en el fenómeno de afuera, que es cierto que existe, la tormenta financiera de afuera existe, pero la verdad que nos agarra donde los inversores hace 5 meses que vienen saliendo de papeles argentinos, hace 5 meses que el riesgo país argentino viene subiendo, y esa es la variable central de sostenibilidad. Porque vos lo que estás diciendo es, yo voy a seguir siendo gradualista, no voy a hacer el ajuste que me pide la derecha, no voy a hacer ese ajuste feroz que me pide la derecha. Pero entonces quiere decir que vas a tener déficit un montón de años hasta el 2023, claro. ¿Y cómo lo vas a financiar? Bueno, los inversores del exterior, no, pero pará, porque los inversores del exterior te están cobrando cada vez más. Y esto no es de ahora, no es de hace 15 días. Esto de que nos vienen cobrando cada vez más es desde noviembre del año pasado. Entonces, de noviembre del año pasado venimos cometiendo errores sistemáticos que hacen que los inversores nos cobren cada vez más. Y en los últimos 15 días, los inversores empezaron a rajar. Entonces, en ese contexto que no te van a financiar los inversores, el gobierno dijo, ante la disyuntiva de tener que acelerar el ajuste y hacer un ajuste más dramático de lo que estamos dispuestos a hacer, bueno, abrimos el paraguas, preferimos pagar un costo político, que es el costo de ir al Fondo Monetario, y bueno, y con ese paraguas nos permite seguir con el esquema gradualista que estábamos pensando. Ahora, ¿estas negociaciones van a llevar 6 semanas? O más, pueden llevar más tranquilamente. ¿Y el mercado que va a mirar día a día a ver qué dicen, qué dejan de decir, cuánta plata hay, cuánta no hay? No, ¿Qué le piden a cambio de la Argentina? No están pidiendo la plata, es que lo interesante de esto es que no están pidiendo la plata para el programa financiero de este año. El programa financiero de este año ya está cerrado, ya tiene, porque Caputo se adelantó, consiguió toda la plata que necesitaba, le queda 15% de las necesidades de financiamiento que las puede fondear localmente, no tiene ningún problema. Al gobierno no le falta plata para el mes que viene. La razón de la urgencia fue para calmar la corrida acá. Es decir, el gobierno que quiso evitar con este llamado... Está bien, pero vos entendés que el miércoles que viene, cuando se renueven las LEVACs, más de 600.000 millones, ¿no hay riesgo? 680.000 millones. No, siempre hay riesgo, por supuesto, porque estás son mercados financieros y siempre hay riesgo. Pero no debería tener problemas porque con el nivel de tasas que hay y en un escenario en el cual la corrida ya está relativamente controlada y el Banco Central operando correctamente el mercado de futuros, no, pues seguramente no lo va a renovar. Ya vienen muchos vencimientos que no lo renueva completamente. Va a renovar probablemente el 80% del vencimiento con una tasa muy alta, con una tasa más de 10 puntos más alta de la del último vencimiento, que es muy atractiva, entonces va a renovar a 36, 38. Sí, que fue lo que le pasó en abril del 2016, cuando también tuvo aquella corrida del dólar, te acordarás, que llegó a valores que si lo pones a valores de hoy, ese dólar de abril de ese momento es un dólar de 27 mangos de hoy. Martín, ¿y cómo haces para que el inversor te siga creyendo, confiando, cuando el presidente hace 40 días dijo que no se iba a ir al FMI en una entrevista? Mira, al inversor le importa poco nada lo que vos digas. No importa, no vas a mover la aguja del inversor con una declaración política. Las declaraciones políticas que están haciendo hasta ahora son para la tribuna, para decirlo en castellano. El inversor lo que quiere ver son los números. Lo que vio el inversor y se asustó, vio 2 o 3 factores. El primero, que se perdió la política monetaria en diciembre. El segundo, que se puso un impuesto a la renta financiera completamente desubicado y que además al gobierno lo agarró, improvisó porque se sabía que iban a salir 5.000 millones de dólares de capitales que no iban a querer pagar ese impuesto, y lo vieron, uy, mira, empezaron a salir, ¿qué hacemos? Digamos, no hubo un plan para atacar esa salida de capitales, y además empezó a perder el control del Congreso claramente el gobierno, le empezaron a mojar la oreja en el Congreso, esta es la realidad de lo que pasó. Entonces, mira, le están tratando una ley, los propios gobernadores, que en el mes de noviembre firmaron un pacto fiscal con el presidente y le pidieron, por favor, que los subsidios, le dijeron, ok, te damos la plata del fondo del conurbano, que era el gran debate, la plata del fondo conurbano. Para Vidal. Te damos la plata para Vidal, pero al mismo tiempo que Vidal, que los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires dejen de recibir el beneficio de los subsidios diferenciales que están recibiendo y que no recibe la gente del interior del país. O sea, suban las tarifas. O sea, le pidieron eso. O sea, firmaron que suban las tarifas. Y después, 3 meses después,
van y meten una ley para que bajen las tarifas. Es una cosa de loco. Bueno, lo que Martín está explicando también es un problema estrictamente político. De las 3 variantes, las 2 últimas fueron políticas. Bueno, por eso ayer marcábamos que era un problema político. Yo quiero mostrar el último cuadro y ahora ya que creo que funciona el micrófono de... Probando. Anda ahora. Dietrich, vamos a hablar con él, pero le agradezco enormemente a Martín, que es un enorme valor que esté con nosotros aquí. Quiero que me pongan, Vanina, el último gráfico que yo envié, que es la serie histórica del país gastador serialmente que es la Argentina, digamos. Este país que no está compensando con ingresos lo que gasta y más bien ha vivido de lo ajeno casi sistemáticamente, aunque el lema de la política argentina ha sido vivir con lo nuestro, casi como si pudiéramos, como axioma, que queda muy lindo, pero que no ha sido lo que ha ocurrido. ¿Podemos poner la placa grande respecto a la serie de déficit fiscal? Bueno, ahí está, miren. Esto es impresionante, porque esto muestra, desde 1961 hasta el 2017, que la Argentina, solo la Argentina, en todo este tiempo, 17 y 39 son 56 años, en 56 años de historia económica, salvo 6 años, en 50 siempre convivió con déficit fiscal. Este es un adolescente medio grandote que ya tiene 56 años, que sigue viviendo con la madre, que no labure, que todavía lo siguen bancando, ¿te das cuenta? Porque todos vivimos con déficit en algún momento del tiempo, digamos. Yo viví con déficit hasta que los 23 años mi viejo me llamó un día y me dijo, tenés que ir a laburar, se acabó el financiamiento. El déficit no tiene ningún problema si vos tenés a alguien que te financie. El gran problema del déficit es cuando no tenés quien te financie. Y acá había una particularidad, porque también es cierto que hubo fuerte superávit fiscal 2003, 2004, 2005, porque no pagaste la deuda, hasta que la reestructuraste, con lo cual tenías una diferencia de flujo de caja entre lo que recaudabas y lo que gastabas, pero no estabas contemplando el pago de interés de la deuda que después empezaste a además tuviste el ajuste fiscal más feroz de la historia argentina. En ese año del 2002 le bajaste los sueldos a la gente 25% en términos reales. 25% en términos reales. El dólar que estaba 1 a 1 lo llevaste a 4 a 1. Eso a valor equivalente a hoy es como si el dólar de 20 lo hubiera llevado a 80. El 2002, ese momento de ahí que vos ves con superávit, es con el dólar de 80, Por eso está curva y por eso está pendiente. Ahora, fíjense lo que es el serrucho. ¿Esto le llaman serrucho los economistas? ¿Efecto serrucho, digamos? Sí, de todas maneras. Acá el serrucho nunca fue para arriba. El serrucho no tiene nada, siempre estuvo bajo el agua. Siempre estuvo bajo el agua. Este es un equipo que se dirimía entre la C y la D, digamos. Entre la C y la D, la C y la D, la C y la D. Un año por ahí estaba en la B y hubo 4 años que jugó en primera. Pero después el resto estuvo siempre en la B para abajo. Esto explica, de todas maneras, Martín, la pobreza estructural. Explica el nivel de baja participación en el comercio internacional que tiene Argentina hoy respecto a lo que supo ser hace 70 años. Pero esto explica en buena medida que Argentina no esté en los 10 países más importantes del planeta, sino en el país número 61 en términos de ingresos medios, mejor dicho, en términos de Producto Bruto per cápita medio. Lógico, porque es una realidad muy simple. Si vos estás gastando más de la cuenta, alguien te está poniendo el resto de la guita. Si vos no tenés apertura, hay 2 posibilidades acá. Si vos tenés apertura al resto del mundo, te la está poniendo el resto del mundo, te estás endeudando hasta acá, te están entrando un montón de dólares y no podés competir con el resto del mundo porque tu dólar quedó barato, década del 80, principio de la década del 80 hasta que vino la democracia. Si en cambio vos no tenés, se te cerró el mundo, que es lo que pasó buena parte del periodo ese, lo que estás haciendo es trampa al resto de la gente. Estás emitiendo. Esa es la historia de la inflación en Argentina. Estás emitiendo sistemáticamente y como estás robándole al resto de la gente que tiene plata en Argentina, estás destruyendo el ahorro, estás destruyendo el funcionamiento del crédito en Argentina. Correcto. Yo quiero marcar una cosa acá respecto a... Fíjense que el peso de intereses de la deuda vuelve a ser cada vez más importante en estos últimos años, porque la Argentina tomó 60.000 millones de dólares, tomó deuda como ningún otro país en el planeta, el doble que Arabia Saudita, que es el segundo. Pero al mismo tiempo acá lo que ha habido es un déficit del 7,1% en términos de Producto Bruto Interno. Es decir, lo que le falta a las distintas administraciones municipales, provinciales, nacionales, es el 7% del conjunto de bienes y servicios que produce toda la economía durante todo un año. Es una ponchada de guita, increíble. Y es el nivel casi pico de los últimos 17 años. Peor que en el consolidado de Cristina, de los 8 años de Cristina. Eso marca lo que le endilga el mercado al gobierno. Fueron tan gradualistas que cuando miro el número me olvido de las declaraciones y de quién gobierna y de lo que piensa. Cuando veo esto me asusta. ¿Puede haber algo de eso?
Exactamente, eso es claramente el primer dato de la realidad, pero el problema es que vos le hiciste creer al mercado un gradualismo, el mercado te lo compró el gradualismo, ¿eh? El mercado hasta noviembre del año pasado te compró sistemáticamente el gradualismo y vos pagabas cada vez menos tasa, hasta noviembre del año pasado. Lo que pasa es que vos en la mitad del río cambiaste de caballo. Entonces el mercado dice, pero como no era que íbamos a hacer graduales, veníamos bajando la inflación, ahora cambiaron el objetivo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces se generó toda la incertidumbre política que hizo que los inversores empezaran a dejar de confiar en Argentina. Se dio todo ese proceso en simultáneo que el gobierno debía estar festejando y contento de que había reforzado su poder político y había hecho la mejor elección que cualquiera hubiera imaginado, ganando en los 5 distritos además más populares y con mayor población de la Argentina. Bueno, increíble. Parte de ese poder político lo usó el gobierno, lo usó en diciembre para aprobar quiso aprobar 3 leyes que eran importantes para el gobierno, aprobó 2, una la aprobó completa, que era la ley de reforma previsional, que le pagó un costo político tremendo, pero bueno, ahí se gastó buena parte del costo de capital político que tenía. Después fue por la reforma tributaria le salió por la mitad, porque tuvo que negociar un montón de cosas, y se perdió en el camino la reforma que era muy importante para el sector productivo, que era fundamental, que es la reforma laboral, porque cualquier persona que tenga que contratar a una persona en la Argentina, cualquier empresario pyme que nos está mirando, sabe de lo que le estoy hablando. Es imposible en Argentina, vos, en vez de contratar a una persona para que te dé una solución, tenés un problema. Le quería preguntar a Martín si haría la de Duhovne, dar el salto del periodismo o de los medios a la política, a ser funcionario público. No, hubo versiones, ¿no? No, por eso saqué. Mira, las versiones hablaban más de Duhovne que de mí, digamos. Hubo intentos de distintos sectores de esmerilar al gabinete, eso es parte de la crisis política, y entonces empezaron a aparecer pavada como la de los chocoarroz, pavada como la de que tiraban nombre a la marchanta, y entre tirar nombre a la marchanta, ¿quién podría ser? A ver, bueno, pero fue como te podría haber tocado a vos o cualquier. Hoy? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Bueno, buen dato. ¿De ministro de Transporte tampoco? No. Además estás haciendo... También que yo qué sé. Además en estos momentos sos probablemente el mejor ministro de gabinete, así que es difícil que alguien piense en tu puesto. Hoy por hoy, ¿no? Sí, no estuvo armado esto. Yo creo que hay mucho bueno. Pero mi mujer estaría feliz porque el domingo llegué de Salta, me fui todo el día y me fui a la tele a la noche. Y mi mujer, ¿te vas? Y a las 8 de la mañana estaba en una radio, te vas a las 7 de la mañana vuelta. Y hoy cuando le dije, me dice, no, íbamos a ir a comer, así que, mi amor, espérame que salgo de la tele. Pero bueno, escucharlos a ustedes también es atractivo. Ahora, ministro, agradeciéndole la generosidad que está acá, sé que no es fácil. ¿Le gusta lo que está pasando? ¿Se la vieron venir? ¿Hay cierto desconcierto o no? Creo que tuvo un dinamismo muy veloz esto. Que se conjugaron un montón de cosas, pero yo te estaba diciendo un paréntesis cuando el micrófono me falló, sí. de poner un paréntesis, porque aparte creo que Martín, más allá de en el margen alguna visión diferente, y me gustaría también hacer algún comentario del gráfico pero digamos, este paréntesis creo que se vincula con este gráfico, porque más de una vez cuando uno dice, bueno, ahí lo pusieron de vuelta, ¿de dónde venimos? Venimos de ahí. Venimos de ahí. Y en este de acá, yo soy economista, pero nunca me dediqué a eso. En el 2016, acá cuando arrancamos, fin del 2015, a diferencia de todo esto, teníamos los impuestos más importantes de nuestra historia. Digamos, nunca en nuestra historia los argentinos pagamos tanto de impuesto al cheque, impuesto a las ganancias personales, retenciones, tasas municipales, todas estas cosas. Porque acá teníamos un problema, pero no sé cuánto, por ahí, no sé, 15 puntos de impuestos sobre el producto, y acá estábamos en 40 y pico. Y aún con ese nivel de impuestos, un nivel de gasto monumental. Y en ese gasto que había también una corrupción gigante, que hoy están saliendo, digamos, todas estas declaraciones de los brasileros hablando, es plata que le dieron un funcionario kirchnerista, que a veces se discute, si esto, aquello... Aunque esté Calcaterra también, el primo de... Pero la realidad es que estas declaraciones son plata que le dieron un funcionario kirchnerista. Digamos, están diciendo, hay un tipo que estaba en el gobierno que le dimos, Odebrecht, 35 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿los únicos fueron esos? No, claramente no, porque yo... ¿Usted cree que hubo un club de la obra pública como Pero no de la obra pública, de la corrupción desde lo público. Olvídate de la obra pública. El Estado contrata obra pública, pero compra vasos. Nosotros, todo lo que compramos, lo pagamos un 40% menos, un 50% menos, un 90% menos.
comprando los mismos productos. El registro de conducir que compramos hoy vale un cuarto, es decir, 75% menos de lo que valía antes, o un 60% menos de lo que valía antes. Entonces, todo eso era ese Estado gastador que a su vez gastaba mal, porque después cuando hacía obra pública no solo era cara, sino que la hacía mal. Entonces, eso es lo que nosotros, con el camino que planteamos, un camino distinto a gran parte de esto, que en ese camino es, entre otras cosas, decir la verdad. Entre esos caminos es hacer esfuerzos, porque salir de acá requiere un esfuerzo de todos. Y que, paradójicamente, sacando este paréntesis, vos dijiste paradójicamente, ¿no? 3 veces, ahora ya uno, pero no quería decir paradójicamente, me la transfirió. Venimos muy bien. Y la realidad es que venimos muy bien, y yo no tengo ninguna duda, y tengo una convicción total de que venimos muy bien. Ministro, venir muy bien, ¿qué es? Que tenemos menos pobreza. ¿Tá? Lo dijiste vos, todo esto que generó, digamos, desde, no sé, acá, el 83, ¿dónde estamos? 83. Acá pasamos, no sé, de 5, 6, 7% de pobreza a 30% de pobreza, digamos, en estos 30 y pico de años. ¿Sí? Y el 30% de pobreza son millones de personas con nombre y apellido que viven sin cloaca, sin agua, sin gas, sin asfalto en su cuadra, con un transporte público muy malo, con una educación que se ha deteriorado, con una salud con muchísimos problemas y con crecientes problemas de inseguridad. Y mucha mala infraestructura, en general. Pero todo eso, y con malos ingresos a su vez. Pero no solo los malos ingresos, es la forma en que se vive. Entonces, frente a eso, lo que nosotros es plantear un camino distinto, reducir la pobreza, como te dije. Estamos generando empleo, la economía está creciendo, y está creciendo la economía. Tenemos récord histórico de asfalto vial, que es el asfalto que va en las rutas. ¿Por qué hay récord histórico de asfalto vial? Porque nunca hicimos tantas rutas, aeropuertos, pavimentación de calles, puertos, como se hizo ahora. Nunca en la historia. Cemento, que es obra pública y obra privada, que es vivienda. ¿De dónde viene esa vivienda? De los créditos hipotecarios, que es récord histórico los créditos hipotecarios. Venta de autos nuevos, 0 kilómetros, mejor cuatrimestre de la historia. Vos me decís, bueno, los autos nuevos, ¿cuánto vale un auto nuevo? Lo mismo con la venta de motos. ¿Sabes cuánto vale la moto más vendida en Argentina? 15.000 pesos. Sí, 18.000, 17.000 pesos se vende en 36 cuotas, 48 cuotas. ¿Dónde se compra la moto? Acá no ves mucha moto en la Ciudad de Buenos Aires. Andá a Corrientes, andá a Formosa, andá a Ciudad de las Flores, Santiago de los Caballeros, andá al interior de la provincia de Buenos Aires. Hay que controlar más, que usen cascos, que no sean un peligro. Uno de los grandes temas de inseguridad vial que tenemos en el interior del país, en las ciudades más chicas, principalmente las que no tienen transporte público, es el tema del casco. Estuve el otro día con la mamá de un chico de Formosa, almorcé con madres de los familiares de víctimas de tránsito y su hijo de 18 años le decía, no mamá, no me compres el casco porque no lo voy a usar. Se cayó, se golpeó la cabeza, se murió. Pese a que Formosa es uno de los distritos y la ciudad capital en particular donde más casco hay. No, Santiago del Estero, perdón, Santiago del Estero era. Ahora, ministro, está bien, pero yo lo entiendo y lo dejé hablar, pero parece una paradoja todo esto que usted cuenta, con el dólar volando, la incertidumbre, la crisis, volver al fondo, la imagen, la pérdida de poder político, que tenga que el gobierno, desde una situación de cierta debilidad, buscar un consenso y un acuerdo que le está pidiendo la buena parte de la sociedad o de la política. Entonces temo que haya como una disociación, un divorcio de agendas que pueda ser perturbador, que tal vez en la cumbre del poder se vea una realidad que aquí no está lo suficientemente clara. ¿Siente que hay algo de todo eso? ¿O todo eso me lo dice para potenciar la idea de, miren, no estamos por el mal camino y esto es, en todo caso, algo? Existe esa disociación, si pueden poner el gráfico de vuelta. La disociación es todo esto que te estoy diciendo, que es lo que eligieron los argentinos en diciembre del 2015, contra lo que pensaban todos, de que los argentinos no íbamos a elegir esto, contra esa visión de que sí o sí tenés que gobernar con peronismo, porque si no tenés 90 años de un gobierno que no termina si no es peronista. Y los argentinos dijeron, no, vamos a elegir este camino. Y vamos a elegir este señor que en la Ciudad de Buenos Aires gobernó 8 años diciéndonos la verdad, apostando al transporte público, apostando a la educación, apostando a la seguridad, y fue consistente del día que lo conocemos.
Y eso lo reivindicaron, como dijeron hace un rato, en octubre del año pasado. Pero tenemos esta historia. Y acá mucha gente se quemó con leche. Y encima, de golpe, como decía Martín, el Congreso te empieza a decir, ¿sabes qué? Frente a esto vamos a bajar las tarifas, que a todos nos encantaría bajar las tarifas, es obvio, y vale 100.000 millones de pesos. Estaban hablando, vale 100.000 millones de pesos. ¿Y cómo se va a pagar eso? Se le pregunta a estos dirigentes opositores que plantean esto. Y no sé, de alguna forma se pagará. Entonces, esas cosas generan ruido, claramente generan ruido. Hay una situación internacional que de golpe el mundo, sabemos, cambia, y cambia en Brasil, cambia en Chile, cambia en Singapur. Creo que Singapur, la que bajó la bolsa, lo que subió 2 años, bajó en 2 semanas, ves el gráfico y es tremendo. En Argentina nos tienen que financiar, claramente, estamos más expuestos y tenemos esta historia. Entonces tenemos estos riesgos y siempre supimos que teníamos estos riesgos. Frente a eso, ¿qué hacemos? Tomamos una medida preventiva para cubrirnos, sabiendo también que hoy estamos bien porque estamos ordenados y nos permite esto, distintos accesos a crédito, que es lo mismo en las PPP, que no llegamos a hablar, y después sí te comento algo, y nos permite que evitar una crisis, que es lo que siempre intentamos desde diciembre del 2015 cuando llegamos, y nos permite, por sobre todas las cosas, que seguir este camino de crecimiento, cuidando a los más vulnerables, subiendo más gente que todos subamos al mismo tren, hasta el último, que sabemos que el último la está pasando muy mal, y muy mal es en serio, y lo sabemos, pero que la viene pasando muy mal hace muchos años. Ministro, le pregunto, Gustavo Lotegui ayer dijo que el incurrir al FMI es una alternativa provisoria. ¿Ustedes creen que realmente hay un FMI bueno? ¿Creen que el FMI cambió? Y en todo caso, ¿por qué creen que cambió el FMI de las recetas que antes le traían al país y llevaron, en muchos casos, producto de la irresponsabilidad de otros gobernantes, a chocar el país? ¿Por qué tiene que ser distinto esta vez? ¿O por qué creen que va a ser distinto? Yo no sé si es FMI bueno o malo. Lo que sí es cierto es que el mundo va cambiando. Y eso es una realidad. Y por sobre todas las cosas, lo que es más cierto es que Argentina cambió. Y hoy Argentina tiene un plan sólido, donde no se miente en ninguna de sus variables. Donde vino acá la presidenta del FMI y dijo, ponderó el gradualismo del plan de Argentina para salir de una crisis. No hay muchas experiencias en el mundo de salir de una crisis que iba a ser terminal, porque si vemos el camino de dónde íbamos, imagínate que esta crisis internacional nos agarra con el kirchnerismo, con el cepo y todas estas cuestiones. Pero te lleva puesto, te lleva puesto. Mira, ¿por qué no nos llevó puesto? Porque todo lo que hemos construido, entre otras cosas, un banco central con reservas, entre otras cosas, la posibilidad de un equipo económico muy serio y muy profesional, y diciendo totalmente esos comentarios del ministro de Economía fuerte y esas cosas. Interactúo con Duhovne, con Caputo, con todo el equipo económico, y es realmente, creo que... ¿Pero no es más engorroso? ¿La coordinación no es difícil? Para mí no, todo lo contrario, pero ahora vamos a eso. Yo tengo una visión totalmente opuesta a eso. Y frente a eso, digamos, todo esto le decía, vino la presidenta del fondo y dijo, ponderó el plan gradual que lo hace viable social y políticamente. Porque la realidad que también el mundo ha aprendido de todas las crisis y de que el 2002, ¿cuál es el problema del 2002? Nuevamente, lo dijo Martín. Que pasamos a tener 50% de pobreza, que se le bajó el salario real a la gente en 25-30%, que la venta de autos como un indicador, este año va a ser 1 millón de autos. ¿Sabes cuánto fue en el 2002? 200.000 autos. 90.000. 90.000. 90.000. Peor que Paraguay. Ministro. Y lo mismo pasó en la crisis del 94-95 del tequila, y lo mismo pasó en cada una de esas crisis. Está bien, igual aumentar salario en un 15% con una inflación del 30% también es bajar salario. Primero, la inflación no va a ser el 30, Paulino. No va a ser el 30 la inflación. Más del 20, sí. No va a ser del 30. Veremos cuánto va a ser. Yo creo que vamos a estar en menos del 20, pero la realidad
es que en todas las paritarias que hemos firmado hemos puesto una cláusula de revisión. Y el espíritu que tenemos desde el primer día es ir trabajando para que todos acompañemos una baja inflación, pero en la cual que la gente, el laburante, no pierda poder adquisitivo. Y con la UTA, el año pasado, firmamos la UTA es el sindicato de los conductores de colectivos, firmamos una paritaria. Y este año, cuando había que hacer la revisión, vimos que había una diferencia y se pagó un bono de 1.500 pesos por la diferencia y se compensó esa diferencia, que a su vez se incorporó en el sueldo cuando comenzó la paritaria esta nueva en abril. Ese es el espíritu que tenemos en todo. Y eso es importante decirlo. Pero nosotros no estamos jugando a esa especulación chiquita, sino que lo que estamos invitando a todos, a los dirigentes sindicales, a los empresarios, a las organizaciones, a los opositores, en que todos construyamos juntos este país. Bueno, tienen que convocarlo. Nos hemos convocado hasta el cansancio y la realidad que hemos sido muy exitosos en mucho de esto. Hemos construido muchísimo, digamos, estos 2 años y medio, muchas de las cosas las construimos con consenso. Hoy salieron 3 leyes fundamentales que muestran que podemos construir consensos positivos. Martín dijo algo de la ley de financiamiento productivo, pero yo te digo otra cosa, que todavía es más importante para ese sector de la economía que hoy la está peleando enormemente y que lo conozco muy bien porque mucho tiempo de mi vida trabajé en el mundo de las pymes y las empresas medianas, que es el tema de vender la factura. Vender una vos, ¿cómo es esto? Digamos, la señora que está escuchando no sabe, pero el empresario pyme que tiene 3 empleados lo sabe perfectamente. Yo, empresario pyme que fabrico, no sé, válvulas, le vendo las válvulas a Ford. Y Ford me dice, yo te voy a pagar a 120 días. No. Con esa factura en Argentina casi no podías hacer nada. Ahora, esa factura ahora es un título que va a ir, que la vas a poder descontar en un mercado donde hay competencia. Y lo vas a poder hacer cuando es electrónica y esté conformada automáticamente, sin pedir autorización al que le vendiste. Nada. O sea, va a anticipar la llegada de la plata. Exactamente, vas a tener un acceso al financiamiento que va a tender a ser cada vez más barato, que nunca existió para la empresa chica. La empresa chica muchas veces tiene que ir a la cueva a financiarse, porque no había instrumentos. Pero salió otra ley, defensa de la competencia. ¿Qué es esta ley de defensa de competencia? Es que si vos sos una gran empresa de un mercado y Nacho es otra gran empresa y los dos tienen 50% cada uno de este mercado, que muchas veces se ponen de acuerdo, suben los precios y hacen estas prácticas monopólicas que joden a la gente, la defensa de la competencia, el organismo de defensa de la competencia, que lo pusimos en funcionamiento ahora, que no existía, va a intervenir y te puede hacer multas en serio y te va a costar en serio, como pasa en los países serios. Como ya hicimos nosotros, con la baja de las comisiones de tarjeta de crédito y obligándole a Visa que salga del negocio, que los bancos no sean los mismos, que jugaban todos entre ellos. Prisma. Esto no lo hizo nadie. ¿Y el impacto de eso para quién es? Y principalmente para esa pyme que no tiene poder de negociación. Y última ley que se votó hoy, que tiene un nombre complejo, que no refleja exactamente lo que es de doble imposición con Brasil. Nosotros tenemos 3 sectores, que son los 3 sectores, si no me equivoco, que más exportamos. Uno, todo lo que es el mundo de agronegocios, agroindustria y todo eso. El segundo, que es el sector automotriz, principalmente camionetas, pick-ups, que están relacionadas con el primero porque se venden muchas camionetas acá. Lo que te dije, récord histórico de venta de autos. La camioneta es hoy una pick-up, es el vehículo más vendido, que te muestra que hay mucha inversión productiva ahí. Y el tercero es exportación de conocimientos. Nosotros, argentinos, tenemos una capacidad que en el mundo nos compran software, nos compran call center, nos compran servicios de auditoría, y ahí tenés desde las grandes empresas hasta 5 jóvenes entrepreneurs que se ponen en el garage de su casa y hacen una empresita y la venden al mundo. Le exportamos a todo el mundo menos a Brasil porque había un doble impuesto que hacía que no le podías vender. Esto cambió y le vamos a ese mercado que es gigante, lo tenemos enfrente, le vamos a poder empezar a vender. ¿Y esto qué es? Más empleo para Argentina. Ministro, teniendo en cuenta todo esto, que no fueron los mismos resultados que en el 2016, que en el 2017, es decir, que hubo un crecimiento, como usted lo explica, ¿por qué, paradójicamente, nuevamente tenemos que utilizar esta palabra, la expectativa, ese valor agregado que tenía Cambiemos, que se reflejó electoralmente,
ahora cambió tan drásticamente. ¿Se entiende? Sí, te entiendo, pero la cuestión es para quién cambió tan drásticamente. Para los argentinos, que están todo el día yendo para adelante, laburando, que se levanta para ir a la obra, que se levanta para abrir su kiosco, su negocio, ha tenido y tiene cierta incertidumbre con esto, pero no le cambió drásticamente la situación, y mañana se levanta y va a ir a trabajar y va a seguir en la obra como los... Salvo que el dólar no siga creciendo, la presión no se... Bueno, la realidad es, le generó incertidumbre esto. Hoy ya es el primer día donde está todo mucho más tranquilo, donde, como vieron, subió la bolsa, subieron un poquitito, mejoraron los bonos, el dólar se movió marginalmente, en Brasil también, el dólar hoy en Brasil se movió más el dólar en Brasil que en Argentina. Lo que sí, para estos inversores extranjeros, que claramente muchos de ellos son los que están financiando la fiesta que hemos tenido, y que entre que tenés un lugar, Estados Unidos, que hoy tenés la plata y te rinde más ponerlo, y que hubo algunos mensajes contradictorios, y los tipos se asustan y se van. Y cuando se van, tenés, hablando de pronto, este lindo quilombo, y lo que tenés ahí es herramientas y la capacidad, que es lo que tiene Macri, a diferencia de, para mí, otros casos, que es un tipo de toma de decisiones. Y tomó la decisión en el momento correcto, sabiendo que obviamente te generas un ruido político, pero que es bueno para el país. Y la tomó porque es bueno para el país. ¿Por qué es bueno para el país? Porque si yo te digo, che, mira, tenés dos opciones, tomar un crédito al 8% o un crédito al 4%, ¿cuál tomás? ¿Ahora esa decisión la toma por lo que pasó en los últimos días o estaba tomada de antemano? No estaba tomada de antemano, porque si no lo hubiésemos tomado antes, pero sí estamos preparados para tomarla. Porque en la realidad, que como lo explicó Duhovne y Caputo, Argentina forma parte del fondo. Argentina le abrió los números al fondo, le dijo, muchachos, vengan, no hay nada que ocultar, y vienen y no miran. teme a los condicionamientos de un crédito stand-by, porque eso implica, bueno, a cambio de tal cosa. Nosotros... Se habla de aumento de la edad jubilatoria, se habla de reforma laboral, se habla de quitar convenios colectivos. Se hablan de 20 millones de cosas. Lo único que sí, y hay que ahí que la gente tenga la certeza y la certidumbre, de que nosotros estamos convencidos de este gradualismo, de que los cambios los hacemos por consenso, que cuando queremos hacer una reforma laboral o una mejora para que la gente que trabaja en negro, que es 40% de los argentinos que trabajan, puedan tener un blanqueo y estar en blanco y que el Estado les aporte plata para sus contribuciones, eso lo mandamos al Congreso y lo discutimos en el Congreso. Y eso no va a cambiar. Ahora, ministro, vamos al FMI para generar confianza afuera, eso es lo que se plantea. Ahora, ¿cómo le generamos confianza al ciudadano de a pie? Porque usted dice, sí, venimos bien, estamos bien, pero, por ejemplo, cuando se movió el dólar, inmediatamente, yo se lo digo, en el chino de mi barrio, subieron 2, 3 pesos los productos. Entonces te dicen, no, el dólar no tiene nada que ver con el precio. Claro, y digo, la señora de a pie, o sea, le preocupa todo lo que está pasando, ¿no? Y FMI siempre fue mala palabra en Argentina, hoy parece ser que es buena palabra. Entonces, ¿cómo le generamos confianza a los nuestros? No, bueno, yo no digo que parezca ser que, mala palabra. yo no digo que parezca ser o no. Lo único que te digo es lo siguiente. También depende de uno. Nosotros, Argentina. Argentina, muchas veces, cuando fue a esos entornos, venía a los tumbos, y venía mal, y venía cayendo, y se vendían cada vez menos autos, cada vez menos motos, había cada vez menos construcción, había cada vez más déficit. Ahora estamos en un camino contrario. Y ese camino es muy sólido, porque estamos, yo tengo mucho que ver con lo de las obras, pero las obras ejemplifican bien de que estamos construyendo la Argentina del futuro. Vos, en Argentina, en toda esta historia, y yendo un poquito más atrás, pero más o menos por acá, 1961, cuando Vialidad empieza el periodo fuerte de Vialidad por los 60. Tenemos 40.000 kilómetros de caminos que se pavimentaron prácticamente íntegros todos. En estos 65 años, ¿sabes cuántos kilómetros de autopista hicimos? ¿Alguno se anima a decir el número? 1000 y pico. 500 kilómetros. 2.800 kilómetros. Sobre 40.000. Sobre 40.000. Ahora, muchos de ustedes viajan. Cuando viajas a los países que se han desarrollado, ¿en qué tipo de caminos andás? Andás en autopistas. ¿Por qué andás en autopistas? Porque en las rutas de ida y vuelta la gente se mata. Sí. Porque te matás de frente. Y no es una cuestión, a veces hay imprudencia, pero no es una cuestión necesariamente imprudencia. La mayoría de las veces es porque
El auto llovía y se le fue un poquito porque el camión de enfrente se encandiló. La falta de luz, todo lo que usted quiera. No, pero pará. En 4 años estamos duplicando la cantidad de autopistas argentinas. ¿Y eso no se frena? Eso no se frena. Se acelera con las PPP, que volveremos a algún momento a las PPP. Pero perdón, ¿cae o no cae el programa? No hay ninguna obra. ¿Ese financiamiento está garantizado? Ninguna obra que haya empezado va a interrumpirse. ¿Y las que están anunciadas podrían sí? Las no PPP tampoco. Las PPP no. Las PPP también se van a hacer. O sea, la autovía de la Ruta 3... Hay 30.000 millones que el gobierno Duhovne anunció que va a haber un recorte de obra pública de 30.000 millones. ¿Eso concretamente qué es? Que va a recorte el Estado, en la cual ya venimos haciendo algún recorte, venimos teniendo en cada una de las licitaciones un ahorro muy importante. Hoy, el otro día, fui a Salta a reabrir el aeropuerto y estaba con los constructores. Me dicen, estamos logrando que cada 5 pistas nuevas que hacemos, una nos salga gratis. Todo eso es ahorro del gasto público. Ahora que empezamos a pavimentar 200 kilómetros de calle de tierra del conurbano, otra estadística, otro dato, no estadística. En el conurbano, ¿saben qué? La gente principalmente, ¿en qué se mueve para ir a trabajar? En colectivo. En colectivo. Hay 600 kilómetros de calles de tierra donde circulan colectivos. 600 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que cuando llueve, como estos días, el colectivo no entra. Cuando no entra el colectivo, ¿qué pasa? La mamá no puede llevar a su hijo al jardín. El laburante, eventualmente vos, Paulino, vivís en Merlo y salís a las 4:30 de la mañana de tu casa, se tiene que poner botas, sale caminando del barro. Como hoy, 2 mudas de ropa. Porque no hay vereda, camina por el barro, esconde las botas abajo de un arbusto, se saca de la mochila las zapatillas, se las pone y se sube al colectivo. El año pasado pavimentamos 200 kilómetros de calle. ¿Alguno de ustedes lo sabe? No, ninguno creo que lo sabía. Sí lo sabe el tipo de Merlo, que esa calle ahora está pavimentada. Y este año vamos a pavimentar 200 kilómetros. Y el año que viene, 200 kilómetros. Total... ¿Nada de eso se frena? Nada de eso se frena. Bueno, la pregunta de Martín es, los 30.000 millones de recortes en obra pública... Ya le dije. ¿Pero dónde sale? ¿Qué es lo que no se va a hacer que son estaba 30.000 millones que vamos a gastar menos. ¿Cómo gastamos menos también? Los trenes argentinos, la mayoría de los trenes de pasajeros los opera el Estado Nacional se llama SOPSE, ¿no? El Roca, el San Martín, sí, el Belgrano Sur. La RT que pagaba el gobierno anterior era 12%. 12%. La bajamos a 10%, la bajamos a 7%, la acabamos de bajar la semana pasada a 4%. ¿Sabes cuánto nos ahorramos, Martín? En un año, 2.000 millones de pesos. Bien, por eso, eso no es novedoso, digamos, eso, mejor dicho, es novedoso respecto de lo que era hace 2 años atrás, pero eso no es novedoso respecto de la semana pasada, digamos, la semana pasada ustedes ya sabían que venían produciendo todos esos ahorros. Cuando el ministro el viernes dice, nosotros a partir de acá, de lo que ya preveíamos en el presupuesto y en nuestra meta fiscal, vamos a generar 30.000 más, dice el... Hago una pequeña rectificación. A partir del presupuesto, que era 3.2, la meta que ahora nos ponemos es 2.7. Tenés 4 meses y un poquito ahí adentro, en la cual hemos generado ahorros y hemos generado mayores ingresos, porque todo este crecimiento que estoy hablando de la economía ha generado mayores ingresos de impuesto al cheque, de cargas sociales, que ha aumentado mucho, porque el empleo está aumentando, por lo tanto, los ingresos de cargas sociales, más allá que estamos bajando ya a partir del mes de abril, fue el primer mes con cargas sociales menores a partir de las mejoras impositivas de la reforma fiscal. Pero en el total del año vamos a lograr que en vez del 3.2 sea el 2.7, que lo anunciamos también y nos comprometimos, porque lo veníamos trabajando para que sea menor, y todos los días Macri tiene una obsesión para que cuidemos cada centavo y vayamos bajando los gastos. Que te digo una más, Aerolíneas Argentinas, ese número por ahí lo saben. ¿Cuánto le dio el Estado, todos nosotros argentinos, todos ustedes, el señor que nos está filmando y toda la gente que nos está escuchando, durante los años del kirchnerismo que administró Aerolíneas Argentinas? ¿Cuánta plata le dio? ¿Alguno sabe? No, pero alto. 5.000 millones de dólares, 100.000 millones de pesos. Ahora un poquito más. Competí solo, no podía entrar nadie. Venía una compañía, vos querías poner una compañía para volar, no podías volar, volaban
mínimamente los argentinos, pues encima salía una fortuna porque volaba sola, entonces ibas a posadas y te rompían la cabeza. Este año, ese déficit promedio que fue 678 millones de dólares por año, este año lo bajamos a 90 millones de dólares, de 700 a 90. ¿Somos magos? No. ¿Qué hicimos? La empresa crezca, que la empresa compita, porque a su vez apareció Bianca, apareció Flybondi, viene American Airlines y empieza a conectar Buenos Aires con Los Ángeles. Pero los vuelos de cabotaje no bajan, ministro. Bajaron en términos reales las ofertas, el precio de oferta hoy vale un 50% menos de lo que valía en 2015. 50% menos. ¿Sabes cuánta gente más viajó entre 2016 y 2017 en avión en Argentina? 5.2 millones de personas que no viajaban y hoy viajan. Y este año se suman 5 millones de personas más. ¿Qué es? Gustavo Alarcón, que voló en Flybondi a Tucumán y me mandó un mensaje y me contó, al lado mío viajaba una señora que tiene sus hijos en Tucumán y lo veía 2 veces por año, porque no se puede ir en colectivo, 20 horas en colectivo. Ahora los ve cada 40 días. ¿Por qué? Porque tiene un pasaje que vale, que lo compra en la baja, 800 pesos. Más barato que el micro. Ministro, mucho más barato que el micro. Lo está esperando su mujer, se enfría la comida. Ya voy, Javi, mi amor. Gracias por la generosidad. Lo escuchamos atentamente. Independientemente de compartir o no, quería escucharlo. Me parece que son momentos bastante delicados. Te agradezco. De nuevo. Muchas gracias. Muy generoso. Y vamos a hacer la ruta 3, autopista de Buenos Aires hasta Olavarría. Esto en Azul. 4 años. En 4 años. El tramo Las Flores, Monte Las Flores, empieza en octubre. Va a empezar, sí, agosto, septiembre, octubre, empiezan las primeras obras. Después, ruta segura de Azul hasta Coronel Dorrego, que es tercer carril de sobrepaso, cruces a distinto nivel, banquinas pavimentadas. Y de Coronel Dorrego a Bahía Blanca, autopista. Bueno. Gracias, ministro. Muy generoso y muy gentil. Gracias a usted. De verdad. Martín, gracias por la generosidad de acompañarnos. Tuviste casi todo el programa. Un columnista más. Fue raro que no andaban los micrófonos, que Boca campeón, que vuelve a llover, que qué sé yo, que Salió Paola bien, dice, Paulino. la última vez que tuvimos sol el dólar estaba en 20,50. No sé, todo medio raro hoy, ¿no? Nacho, ¿qué va a hacer? Hubo reunión con Salvay, sí, de urgencia. Sí, los intendentes de Cambiemos, 5 o 6, lo fueron a ver a Salvay y a la Cunza. ¿Qué le dijeron? ¿Qué va a pasar con nuestra plata? Con la comprometida. No se va a parar nada, le prometieron. Mañana hay marcha de todo el conjunto y colectivo de gremios estatales en la provincia de Buenos Aires, tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, pidiendo la reapertura de paritarias. Y va a ser uno de los ejes naturales. La CGT rechazó el acuerdo con el fondo. Hubo un comunicado del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Va a haber mucha crítica y mucho cuestionamiento. ¿Y en diputados a esta hora terminó la sesión o no? Por el tema tarifas. Todavía no. Todavía no. Pero pierde el oficialismo. Sí, sí. Hay media sanción. Sí, claro, medianoche se vota. Ahora, ¿eso es retrotrayendo niveles de tarifa en No, eso se noviembre? vota el otro día. Eso es para la tribuna. Está bien, pero ¿la ley que va a salir es retrotrayendo o congelando hacia adelante? Que es lo que no estaba definido, digamos. No, de diciembre, noviembre de 2017. Exactamente. O sea, retrotrae. Sí, sí, claro. Perdón, antes de la despedida, claro. Porque le tengo que contar a todos que llegó Telecentro Play, la nueva TV de Telecentro. Mirá lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. ¿Querés volver a ver el programa de La Lupa? Lo puedes hacer con tu Eco Smart porque te permite volver a empezar un programa que está en vivo o bien disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver series, películas, grabar tu programa favorito y mucho más. Con esta nueva app tenés la posibilidad de ver la tele en tu celular, compu o tablet. Ya sabes, si sos cliente, activalo gratis en telecentroplay.com.ar o bien llama al 638-0000 y por 1.356 pesos por mes te llevas el pagache de gratis por 6 meses y 6 meses al 50%, porque Telecentro te conecta todo. Gracias, Paola. Muchas gracias. Esta una banda. Salió bien, ¿eh? Sí, Gracias, una Nachito. banca. Gracias, Lourdes. Gracias, querido Nos encontramos. Gracias, Martín. Nos vemos, Paulino. Un placer de Gracias. verte, de corazón. Hasta mañana, disfruten, pásenlo bien. Buen miércoles y saludos a Boca Campeón, por lo menos. Sí, muy bonito los de Boca. A mi marido, Marce. Chao, Marce. Chao. We don't have to rush when you're alone.